¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Que Dios en el nombre de Jesús los bendiga y cuide. El video de hoy se llama o se titula Judíos, ¿de qué ciudad viene el Mesías? O ¿en qué ciudad tenía que nacer el Mesías? Para eso vamos a ir a Miqueas 5:2. Así, de esa forma, ver la profecía, investigar y analizar según la Tanaj, según el libro de Miqueas, de qué ciudad tendría que nacer el Mesías de Israel. Miqueas 5:2. Pero tú, Beit Lehem, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Según la profecía de Miqueas 5:2, el Mesías tenía que venir de Belén, de Beit Lehem, de la ciudad de Belén en español. Muchos judíos, al momento de que nacen sus hijos, celebran de forma especial lo que es el nacimiento, no solamente por la felicidad, sino que por el hecho de que ellos piensan que tal vez puede nacer el Mesías dentro de sus familias. Pero muchos ignoran esta profecía, porque esto es una profecía de Miqueas 5:2, de que el Mesías tenía que nacer sí o sí en la ciudad de Belén. Entonces, muchos judíos ignoran esta profecía de lo que es Miqueas 5:2. Pero hay una persona que sí cumplió una de las tantas profecías, de muchas profecías, que se llama Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que es el rey de los judíos o el Mesías, que Jesucristo sí nació en Belén, en el país de Israel, fue judío, obedeció en todo a la Torá y fue crucificado para perdón de los pecados. Entonces, Jesucristo sí cumple con esta profecía y lo vamos a ver en un momento más en los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, que es la vida de Jesucristo, un judío que vivió en Israel y que amó a Dios y a su prójimo y que murió para el perdón de los pecados, tanto de los judíos como los gentiles. Entonces, esta es una profecía que muchos judíos ignoran, y de que Jesucristo, el Mesías, él fue uno de las aproximadamente 60 o más profecías que existen, que él cumplió, y que Jesucristo murió por nuestros pecados, se fue al cielo y algún día cuando regrese va a seguir cumpliendo las profecías que falten. Y si leemos detenidamente Miqueas 5:2, dice: pero tú, Beit Lehem, cerca de Efrat, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mí. O sea que de Belén el Mesías tiene que salir para Dios, el futuro rey de Israel. Y luego miren lo que dice: cuyos orígenes están antes de los días de este mundo. O sea que el Mesías no es un simple humano, sino que el Mesías es alguien que ya existía con Dios y es alguien que existía antes de la creación de este mundo. No es un simple humano como el rey David o como Salomón o como el padre Abraham, el padre de la fe, sino que este Mesías es alguien que de cierta forma, por lo que dice acá, está con Dios o ha existido desde antes de la fundación del mundo. Entonces no es humano, el Mesías no es un humano normal. Y eso lo vamos a comprobar y vamos a verificar del que se está hablando es de Jesucristo. Y para eso vamos a ir al Nuevo Testamento.
Mateo 2:1. Después que Yahshua nació en Beit Lehem, en la tierra de Judá, durante el tiempo que Herodes era rey, unos sabios vinieron desde el este a Jerusalén. Aquí, como podemos ver, Jesucristo o Yahshua, vemos que está escrito en el libro de Mateo 2:1 que nació en Belén. Luego dice, y preguntaron, ¿dónde está el recién nacido, rey de los judíos? Imagínense los sabios, ellos sabían que Jesucristo o Yahshua, él era el rey de los judíos. Y después dice, pues vimos su estrella en el este y vinimos a honrarle. O sea, ellos sabían, existía de alguna forma una señal en el cielo por medio de una estrella en el cual indicaba de que iban a ser el Mesías, el rey de los judíos. Cuando el rey Herodes oyó esto, se puso muy agitado, al igual que todos en Jerusalén. Aquí tanto Herodes como la gente de Israel, ellos de cierta forma se conmocionaron. Bueno, Herodes, él pensó que le iban a quitar el reino, y la gente de Jerusalén estaba de cierta forma impactada por lo que estaban diciendo de que había nacido el Mesías. Y después dice, llamó a todos los principales Kohanim y a los maestros de la Torá del pueblo y les preguntó, ¿dónde nacerá el Mashiach? Ellos respondieron, en Beit Lehem de Judá, porque el profeta escribió. Aquí ya nos está diciendo que en Belén tenía que nacer el Mesías. Y unos versículos más arriba vemos que Jesucristo o Yahshua HaMashiach nació en Belén. Y dice, ellos respondieron, en Beit Lehem de Judá, porque el profeta escribió, y tú, Beit Lehem, en la tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, pues de ti saldrá un regidor que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces vienen los maestros de la Torá y claro, le confirman de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y después en versículos que siguen podemos ver que Herodes mandó a matar a todos los niños mayores de hasta máximo 2 años para que de esa forma pudiera matar al Mesías. Imagínense, fue algo que sucedió pareció que pasó con Moisés para matar a todos los niños, pero al final Moisés, como podemos ver en Éxodo, se libró y sucedió lo mismo acá con Jesucristo. Jesucristo le sucedió prácticamente lo mismo y podemos verlo en un siguiente video. Y también vamos a leer en Juan 1:1, que dice, en el principio era la palabra, sabiduría, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Ella era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de ella fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Entonces, acá en el Nuevo Testamento, como hablaba anteriormente, el Nuevo Testamento es la vida de Jesucristo prácticamente. Y podemos ver acá que Jesucristo dice, era con Dios y es Dios. Entonces, podemos ver que en Miqueas 5:2 habla que el Mesías es de antes de la fundación del mundo. No es un hombre cualquiera, no es un hombre normal. Y acá en Juan 1:1 Jesucristo dijo, y la palabra era Yahweh. ¿Se dan cuenta? La palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Más abajo dice,
los versículos que Jesucristo es la palabra, o en otras traducciones, el verbo. Entonces, Dios siempre enseñaba a los judíos, a los maestros de la Torá, Él enseñaba que Él existía de antes de que existiera Abraham, o que Él y Dios eran uno solo. Entonces esto era algo que molestaba mucho a los judíos de la época de Jesucristo. Pero acá podemos ver que sí se cumple la profecía de Miqueas 5:12 en Jesucristo, porque Jesucristo no solamente nació en Belén, sino que además Jesucristo dice que Él es parte de Dios, que Él es Dios, el Dios Hijo, el Hijo de Dios, y que Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahí podemos ver la profecía de Miqueas 5:2 cumplíase en Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que es el rey de los judíos, que Él practicó la religión judía, Él nunca cometió un pecado, siempre amó a Dios y al prójimo, y Él siempre enseñó a amar a los judíos y a todos en general. Así que si tú crees que Jesucristo es el Señor de señores, el Hijo de Dios y el Cordero de expiación por los pecados, debemos aceptarlo como Señor y Salvador. Que Dios en el nombre de Jesús los bendiga y los cuide.